Dale. Saludos, compañeros, compañeras y profesor. Mi nombre es Alejandro Valerín Navarro y junto a Gabriela Chávez Brenes vamos a explicar nuestro proyecto, en este caso las derivadas parciales de la ecuación de difusión del calor y verlo implementado en MATLAB para el curso de métodos numéricos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Bueno, en primer lugar, tenemos que hablar acerca de la ecuación de difusión de calor. Para entender la misma, tenemos que hablar también de la ley de Fick y la ley de Fourier, ya que la misma nace al modelar la ley de Fick en la ley de Fourier. En 1855, Adolf Fick, un fisiólogo alemán, propuso una descripción fenomenológica de la difusión como un movimiento de partículas desde una región de mayor concentración a una de menor concentración, derivando dos ecuaciones, llamadas la primera ley de Fick y la segunda ley de Fick de difusión, que las podemos ver en la pantalla ahí en la esquina inferior derecha. También esta ley se puede explicar mejor con esta imagen que tenemos en pantalla, tanto a nivel micro como se muestra en los primeros encuadres, como a nivel macro. Esta ley, la segunda, que es la derivada parcial de la concentración respecto al tiempo, describe la llamada difusión mutua, que se aplica a sistemas que no están en equilibrio. Esto también lo podemos comparar con la conducción de la energía, que es la transferencia de energía de las partículas más energéticas hacia las menos energéticas por las interacciones que se dan a nivel molecular, ya sea en el caso de gases y líquidos, como colisiones y difusión, o bien en los sólidos, como la combinación de vibración. En 1822, Jean-Baptiste Joseph Fourier expresó por primera vez la ley de Fourier de conducción de calor, que es la que se muestra como Q igual a menos K por A por el delta T de X. Nace de la razón de que la conducción de calor depende del área, la diferencia de temperatura, el espesor y el material, tal como se muestra en la figura que tenemos en pantalla, que es como en una lámina se da la conducción de calor transversal a través de un área de una lámina de cierto espesor con hay una diferencia de temperaturas. En este caso, para la ley de Fourier, la K representa la conductividad térmica del material, la A, el área perpendicular a la transferencia de calor, y el dt de x, una gradiente de temperatura, que, bueno, pues al ser la derivada, podemos entender que es la pendiente de una curva, en este caso, la curva de temperatura en un diagrama de temperatura con respecto a la ubicación X, la ubicación a lo largo de ese espesor. Para el caso que vamos a implementar a continuación, veremos la opción pues, unidimensional de la ecuación de difusión de calor. La ecuación de difusión de calor, ya pues sabiendo las leyes que vimos anteriormente, expresa la velocidad de temperatura de un material hasta que se alcanza el equilibrio. En este caso, es esa derivada parcial que representa el incremento o cambio de energía en un lapso de y multiplicado por la difusividad térmica, que es ese alfa, por la derivada o que representa, la derivada parcial que representa la gradiente de temperatura o un delta de energía en el espacio. En este caso, la difusividad térmica indica cómo se da la propagación de calor por un medio, por un material, que es acá que vimos anteriormente, que representa el calor conducido entre el calor almacenado, que se da por esa capacidad calorífica, que es la densidad, por el calor específico. En este caso, ese denominador representa la capacidad de almacenamiento de un material por unidad de volumen. Ahí podemos deducir que se da una
difusión de calor mayor cuando la capacidad de almacenamiento de calor de un material es menor y cuando la conductividad, la K, es mayor. En este caso también pues vamos a ver, como les dije, el caso unidimensional. ¿Qué sucede cuando la temperatura en el medio varía en una sola dirección? Esto quiere decir que el calor se transfiere en esa misma dirección. Se desprecian o se consideran cero las transferencias que se den en otras direcciones. Ahora bien, antes de entrar a la implementación en MATLAB, necesitamos definir y conocer cuáles son nuestros parámetros, cuál es la condición inicial y la de frontera para poder entender nuestro código. Algo interesante con respecto a MATLAB, en este caso, en pantalla se observa la función c con sus argumentos de la derivada de u respecto a t igualado a un x a la menos m por la derivada de un argumento respecto a x más una función s con sus argumentos y una función p con sus argumentos más una función q con sus argumentos multiplicado por la función f y sus argumentos es igual a 0, estos dos son una ecuación general y las condiciones de frontera o contorno con el que trabaja MATLAB. Debemos recordar que MATLAB pues trabaja con un modelo generalizado de ecuaciones generales de problemas en lo que son derivadas parciales y debemos adaptarlo a nuestro proyecto o a nuestro modelo. En este caso, la flecha negra indica que justamente debemos implementarlo a la derivada de u respecto a t, va a ser igual al alfa por la segunda derivada de u respecto a la derivada de x cuadrado. Con respecto a los coeficientes, definimos a c igual a 1, a s igual a 0, a f como el alfa multiplicado por la derivada de u respecto a x y tenemos un m igual a 0, que en este caso sería para una geometría cartesiana. Si quisiéramos cilíndrica, tendríamos un m igual a 1 y si fuera esférica, tendríamos un m igual a 2. Ahora bien, en nuestra condición de inicial, tenemos una función u de x, 0 igual a una función f con el argumento x igual a 100 y ese 100 justamente lo que significa es la temperatura, que sería hasta los 100 grados Celsius. Y en nuestras condiciones de frontera tenemos el PL, que es el lado izquierdo, y el PR sería el lado derecho de nuestro contorno de la frontera. Si gusta, pasamos la filmina para ver el código implementado. Ahora bien, en la implementación de MATLAB, en pantalla, podemos observar pues que tenemos una función que tiene los parámetros c, f y s, que esas serían nuestras variables de salida, igualadas a una función que tiene a x, t, u de x, que estas van a ser nuestras variables independientes de posición y tiempo. Se nota cómo se tienen definidos los parámetros que les mencioné anteriormente y en nuestra condición inicial, donde tenemos los 100 grados Celsius. En nuestra condición de frontera, tenemos una función que tiene a PL, QL, PR y QR, que son nuestros argumentos de salida, igualados a una función que tiene a XL, UL, XR, UR y T como nuestros argumentos de entrada. También tenemos un dominio del espacio y un lapso del tiempo. En este caso, el dominio del espacio sería de 0 a pi y el dominio del tiempo de 0 a 5, que esas serían nuestras variables de posición y tiempo respectivamente. El sol sería nuestro solucionador y a la hora de graficar la solución vamos a obtener pues un gráfico de superficie con las variables dependientes e independientes. Y la línea de código axis lo que me va a definir es poder acotar los ejes de una mejor forma para finalmente en las últimas líneas de código tener el título de nuestro gráfico junto con los ejes X, Y y Z definidos y etiquetados. Esto con el fin de lograr tener una mejor visualización gráfica justamente para el usuario final y poder realizar la interpretación del mismo, como lo vemos en la siguiente filmina.
Este sería nuestro resultado de la ecuación de difusión de calor. Esta es justamente lo que nos despliega MATLAB. Algo interesante es que podemos manipularlo y manejarlo a nuestro gusto desde cualquier arista. Esto con el fin de poder tener una mejor visualización en caso de que el usuario necesite ver algún punto en específico. Y en este caso, lo que podemos observar con estas gráficas es el paso del tiempo. Con respecto pasa el tiempo, la temperatura va disminuyendo y eso lo podemos observar con los diferentes colores, donde por ejemplo en el tiempo cero vamos a tener una temperatura de 100 grados Celsius con un color naranja más encendido, y conforme pasa el tiempo la temperatura va disminuyendo y el color va volviéndose más azul hasta llegar a un azul marino oscuro, que sería en nuestro tiempo cero con una temperatura muy baja, incluso de los 0 grados Celsius. Por lo tanto, esta sería la manera en que MATLAB logra darnos el gráfico para poder realizar la interpretación del mismo de la ecuación de difusión del calor. Ahora bien, aplicaciones de esta ecuación existen muchas en muchos procesos, tal como la selección de materiales para aplicaciones determinadas, análisis de temperaturas para la selección de estas en un proceso, o bien el caso que particularmente que elegimos para representarles hoy fue aplicado a la ingeniería de alimentos para la selección de los envases de comidas enlatadas o envasadas, ya que estos, pues, obviamente, al necesitar conservarse por mucho tiempo, necesitan, pues, cierta característica para evitar que el calor se propague tan rápidamente de forma que no se vayan a descomponer los alimentos. Estas serían nuestras referencias, todas las referencias que consultamos para nuestro proyecto. Y muchísimas gracias. Ahora podemos pasar a la sección de preguntas, sugerencias, consultas. Muchísimas gracias. Y ahora recibimos todas sus cuestiones, sus preguntas. Gracias.